A propósito de tortura y de doble estándar, por estos días se entregó una segunda versión ampliada de lo que fue el informe Walech, que refleja en forma lata y bastante dramática a rato en varios de sus pasajes episodios de tortura básicamente infligidos por agentes del Estado durante el régimen militar. Y tú respecto a esto siempre has tenido una posición categórica en el sentido de denunciar lo que a tu modo de ver es el doble estándar en el reconocimiento de lo que fueron ciertas brutalidades cometidas por agentes del Estado y al mismo tiempo, según tus palabras, la pérdida de memoria histórica. No solo respecto de las violaciones a los derechos humanos que pudieran haber cometido algunos grupos de izquierda, sino respecto del contexto en el cual estas se dieron. Con el paso del tiempo, Hermógenes, ¿has ido matizando esos juicios o lo has ido profundizando? Lo he ido profundizando, porque he notado el completo olvido de lo que pasó. Aquí había gente que llamaba a la violencia, al uso de las armas para tomarse el poder, y obviamente el Estado tenía que replicar, y el Estado replica con los medios que tiene. El 11 de septiembre del 73 salieron a la calle a impedir lo que era una inminente asonada terrorista. Yo soy de los creyentes en el libro blanco del golpe de Estado en Chile y en el plan Z que está inserto en el libro blanco. Creo que fue auténtico. El propio Gonzalo Vial hizo largas declaraciones certificando la autenticidad, porque a él le correspondió participar en una comisión, llamémosla comisión, que no era propiamente así, un grupo asesor que contrató el gobierno militar para examinar toda la documentación capturada a la izquierda después de tomar el poder. Y Gonzalo ahí se encontró con el plan Z. Entonces él dice, no, si esto no lo hicimos nosotros, porque él era asesor del gobierno militar. Estaba. Y en el plan Z se hablaba incluso de una fecha tan próxima como el 19 de septiembre del 73 para dar un golpe que consistía en liquidar a toda la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas con motivo de las festividades de septiembre de ese año. Entonces era una cosa muy inminente. Entonces salen a la calle decenas de miles de chilenos en uniforme, y los chilenos no son guardias suizos del Vaticano. Entonces ahí podían pasar y pasaron muchas cosas, pero pasaron mucho menos de lo que la izquierda decía y pasaban. Si tú ves las cifras, que yo soy experto en eso, ando con ellas en el bolsillo, los muertos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73 son prácticamente la mitad de los que dijo el informe Reti, porque todo se produjo ahí. Después han disfrazado esto como que durante 17 años de horror. No es cierto. Las muertes y la lucha se produjo al principio, y los abusos también se produjeron al principio, y por eso todos los juicios que hay son 73, 74. Y después, Hermógenes, más allá de la tortura, me refiero incluso a los asesinatos, ¿tú desconoces el hecho de que, más allá de que podamos discutir cuál es legítimo o no, que a esta altura no vamos a llegar por razones obvias a ningún acuerdo en esa materia, pero tú desconoces el hecho de que después de ese periodo, digamos, de instalación, cuando ya el régimen militar había tomado control del país, en los años venideros se produjeron violentos procesos de tortura, incluso de desaparición o de aniquilamiento de ciudadanos? No, ¿Te parece que eso es parte de la propaganda? No, claro, eran hechos absolutamente aislados. Si tú miras las cifras de personas cuyo destino se ignora, porque muchos que llaman desaparecidos son gente que fue muerta. Lo que pasa es que todos estos uniformados que se encontraban con elementos que ellos estimaban subversivos, que tenían armas, muchas veces los mataban, y para no verse complicado no daban cuenta de la situación. Casos típicos, los carabineros de Lonquén, por ejemplo, que nadie sabía que habían hecho lo que habían hecho, ni siquiera los jefes de la comisaría de Lonquén sabían. Lo habían hecho los carabineros, porque eran gallos que los tenían ellos perfectamente ubicados, como los carabineros tienen perfectamente ubicados a todos los delincuentes en todas partes. Y antes los llevaban a la comisaría y le decían, viejito, si volvís por aquí te va a volver a pasar lo que te vamos a hacer ahora, y le hacían unas cosas. Y después lo soltaban y el viejito no volvía. Ahora el viejito vuelve porque los carabineros lo conocen, pero no le pueden hacer nada, porque no lo pueden detener por sospecha. Pero por ejemplo... Entonces eso es un fenómeno social. Eso pasó.
Pero quiero llegar a los números. Sí. Si tú ves todas las denuncias de desaparición desde el 74 hasta el 90, vas a encontrar que son 25 casos en total. En un país en que las denuncias por presunta desgracia al año, yo creo que ya vamos como en 30 y tantas mil. Esas son personas que desaparecen y que no se encuentran en el año. Si tú vas a la página web de Carabineros, ahí está, te garantizo que son más de 30.000. Entonces, que haya 23, que es como 2 personas al año que no se sabe qué pasó y que le atribuyen a motivos políticos, no es una cosa horrorosa en términos cuantitativos. No debería desaparecer nadie, claro, pero es que los chilenos tendríamos que ser guardias suizos y no somos. Pero eso no se condice, Hermógenes, incluso con la actitud de personas que, al igual que tú, hasta el día de su muerte, por de pronto fueron furibundos defensores del régimen militar, de la dictadura, según mi modo de ver, como son el caso Jaime Guzmán. Es decir, la existencia de Manuel Contreras, la organización que él dirigió, e incluso la tensión y las dificultades que entre él y Jaime Guzmán al interior del gobierno se dieron, a mi juicio expresan un escenario un poco distinto del que tú nos reflejas. Mira, Contreras fue destituido. La DINA se terminó, y se terminó por decisión del gobierno militar, y se terminó por las cosas que Jaime Guzmán decía que estaban pasando y que se consideraban indebidas. Pero Contreras era un tipo que gozaba de alto prestigio entre la alta oficialidad del ejército. A mí una vez, bueno, lo que pasa es que a mí me correspondió conocer esto desde adentro. Una vez almorzando en el Diego Portales, yo era director del diario La Segunda en esos años, con el general Pinochet, y que le decíamos estas cosas con mucha franqueza, que estaban pasando en la DINA, y que había que destituir a Contreras, en fin. Él dijo una cosa que a mí se me quedó grabada, dijo: ¿ustedes creen que es muy fácil llamar a retiro a un alto oficial, y sobre todo tan importante, y al cual muchos le deben mucho, porque evitaba atentados obviamente contra autoridades, y las autoridades eran autoridades uniformadas de todo el país? Mire, si yo destituyo a un general, empiezan a sonar los teléfonos, y suena el teléfono desde Arica, y después suena en Puerto Montt, y suena el teléfono, que es el teléfono interno del ejército, y todos son muy respetuosos, pero me preguntan, con todo respeto, mi general, ¿pero qué está pasando? ¿Y por qué se destituyó tal? Entonces uno siente que, decía él, que esto no es llegar y hacerlo porque puede ser peligroso. Y él hablaba de peligroso para su propia, porque él estaba sustentado en un poder que era un poder militar. Sí, lo que pasa es que eso habla de un Pinochet distinto a la imagen que probablemente él mismo intentó presentar, de un país en que no se movía una hoja sin que lo supiera. En tu versión o en este relato pareciera que él era más, no quiero decir títere porque es una palabra peyorativa, pero el resultado presa de una cuestión más colectiva en términos internos, era obviamente así, cuyo poder era mucho más difuso. Era obviamente así. Bueno, hay un debate curioso sobre esa frase, porque el periodista Fernando Martínez Collins, que es editor de un diario digital que se llama Chile Informa, ha expuesto latamente que esa frase nunca la dijo Pinochet, y que cuando se dijo que la dijo, había sido una periodista de izquierda que estaba presente, que había salido ella y había dicho que Pinochet había dicho eso. Ahora, como a mí me interesan estos detalles de la historia, Fernando Martínez Collins te prueba que no la dijo porque él estaba ahí. Entonces él dice: yo estaba ahí y no la dijo. Y la periodista tal y cual, que se me olvidó el nombre, pero está en las ediciones anteriores de Chile Informa, todo el detalle de que en esa reunión donde ella dijo, no pronunció esa frase. Pero a mí, yo le pregunté a Pinochet un día: ¿y es cierto que usted dijo, tomando té en su casa, ella en la calle Los Flamencos, ya después de terminado todo, en fin, es cierto que usted dijo que en el país no se mueve una hoja? Y me dio risa porque yo sabía el desmentido. Y él me dijo: a lo mejor la puedo haber dicho. Así que... Es que sabes que esa anécdota refleja una cuestión que yo creo que es fundamental, donde, para serte franco, yo creí que habíamos avanzado con mayor profundidad, y es que nuestros desacuerdos son, por cierto, en el país, y en este caso tuyos conmigo, no solo ideológicos, sino que son, diría un abogado, un sociólogo, son descriptivos, tiene que ver con la relación de los hechos. Es decir, hay dos historias de Chile, completamente distintas según quién y cómo se cuente. Y respecto a ciertas cosas fundamentales, yo tenía la impresión de que
había más acuerdo. Ahora, puesto en esos términos, ¿has visto, por ejemplo, los archivos del Cardenal? No. ¿Y no los vas a ver? No tengo mayor interés en verlo, porque sé que es una cosa desde luego sesgada, porque los archivos no son del Cardenal, para empezar. Yo sé de quiénes son los archivos. Tu colega en este espacio digital, Fernando Pauser, una vez dijo, después de leer una columna, y voy a repetir los términos de él, así que échenle la culpa a él, que yo tenía caca en la cabeza. Y lo dijo ¿por qué? Porque yo dije, el archivero de la Vicaría de la Solidaridad era un alto dirigente del Partido Comunista y del Frente Manuel Rodríguez, reclutador del Frente Manuel Rodríguez, y reclutaba gente en la Vicaría, y todo eso está aprobado. Está aprobado en mi libro que se llama Terapia para Cerebros Lavados, porque yo sostengo que el 90% o más de los cerebros chilenos están lavados. Entonces, esos archivos los hacía el Partido Comunista. Es como tener a Jaime Gajardo haciendo archivos de lo que fuere. Sabemos lo que van a decir. La gente llegaba ahí y él era el archivero. Y los obispos no sabían, porque yo una vez en pleno gobierno militar, en un debate con un alto prelado, le dije, pero si ustedes tienen un comunista ahí en la vicaría a cargo del archivo. Y me dijo, no, pero ¿cómo se le ocurre decir una cosa así? No tenía idea. Esto se reveló después, fue asesinado, macabramente asesinado por un grupo de carabineros. Pero eso no obstaba al hecho real de que él era un alto dirigente comunista, un reclutador del Frente Manuel Rodríguez, porque hay guerrilleros que dijeron cómo habían llegado al Frente Manuel Rodríguez, y habían llegado porque habían ido a la vicaría para que los defendieran, porque habían sido detenidos por desórdenes públicos, y los desórdenes públicos de la Ley de Seguridad Interior, como hablábamos antes, son un delito. Las personas necesitaban defensa, no tenían plata para defenderse, iban a la vicaría, y ahí, en el archivo, entonces, la redacción de lo que les sucedía quedaba por cuenta de un alto dirigente comunista. Yo por eso no les creo en la objetividad de esto. No era Monseñor Valeche en persona, que tuviera ido Cristian Presta en persona, diciendo, a ver, señor, pero ¿en qué funda usted sus afirmaciones? No, era una persona interesada en darle un sesgo a todas esas versiones. Entonces los archivos no son del Cardenal, son archivos de orientación comunista. ¿Y qué le interesaba al comunismo? Derrocar al régimen existente, sin mediar o sin meditar en qué herramientas se iba a fundar. Hermógenes, para terminar, quiero preguntarte por las declaraciones del alcalde Salaquet, en el sentido de insinuar o derechamente afirmar que era necesario llamar a las Fuerzas Armadas para volver a controlar el orden público a propósito de lo que estamos viviendo. Muy breve, ¿te parece desacertado, delirante o hay algo atendible en una afirmación de esa naturaleza para el tiempo que estamos viviendo hoy? Es atendible. Y tuvo el coraje de decir algo que es obvio. Si la fuerza pública normal se ve sobrepasada, hay que tener otra fuerza pública de respaldo a la institucionalidad que la apoye. Lo que sucedió es que en el personal uniformado eso produjo muy mala impresión, porque el personal uniformado sabe lo que pasó. Entonces sabe que los llamaron los políticos a ellos para poner orden en una situación y después los crucificaron. Y entonces ya vamos a llegar a 2000 procesos. Hay 70 altos oficiales presos ilegalmente, no tienen esperanza de libertad. Entonces ahora les están diciendo, ahora nos necesitan y nos llaman, pero después nos meten presos. No lo vamos a hacer de nuevo. Y se han encargado de hacerle llegar estas cartas al alcalde Salaquet, porque han sido cartas abiertas además. Y en ese sentido ha sido muy inoportuno, porque los políticos chilenos de derecha ya no tienen autoridad para pedirle a las Fuerzas Armadas que vengan en auxilio cumpliendo una función que no es la propia de los institutos armados. De acuerdo. Quiero agradecerte, sobre todo por la sinceridad. Es probable que estemos en desacuerdo en casi la mayoría de las cosas, pero sigo creyendo, y que eso es parte de la actitud republicana, que conversar es un buen ejercicio, y por tu tiempo, por tu franqueza y por expresar un punto de vista que, como tú muy bien reconoces, Isa, no es particularmente popular, y más bien acotado a cada vez menos personas hoy día. Bueno, yo te agradezco y te felicito por tu coraje, porque admitir que yo diga todas estas cosas en Chile es un gesto de extremo valor y gallardía. Gracias a ti, Hermógenes.